Marina Arias, la lectora amigable que nos trae literatura, libros argentinos de autores y autoras argentinos y argentinas. Y nos hace conocer, cosas que no conocemos. Cosas que se están publicando por estos tiempos y por estos lugares suelen ser, ¿no? Muy bien. Escritores y escritoras argentinos y argentinas contemporáneos. Bueno, traje Sobras Negras, este librito que acá lo están viendo, es muy pequeño, es boutique, es de cuero. Yo ya traje varios libros de cuero, que es una editorial que hace es la editorial de cuero. No son de cuero. No, se llama Cuero Ediciones. Y que hacen así libritos chiquitos, cortos, como para una sentada, Marcelo. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Bueno, este es de Pablo Castro y el otro día... No, le explico él, pues no, Este para una Negro sentada. nuevo. Para una sentada, esto lo lees en 2 horitas, Es te que lo te lees. sentás y lo lees. Ok. No, es ayer o el otro día escuchaba que hablaban de lo bueno si breve 2 veces bueno, que lo bueno viene en envase chico. Y el veneno también. Sí, todo eso, bueno. Así como lo ven con este lomito, acá adentro hay 6 cuentos. Ajá. O sea que es súper... no me sale la palabra. Comprimido, sintético. No, suculento, con mucho... denso. Con mucho material. contenido. Con mucho contenido. Mucho peso específico. Bueno, son 6 cuentos, Bien. pero ninguno se llama Sobras Negras. En general, vieron que yo siempre tenés les digo, los libros de cuentos suelen tomar el título de uno de los cuentos. En este caso no hay ningún cuento que se llame Sobras Negras, entonces lo que hice fue preguntarle a Pablo Castro por qué le puso al libro Sobras Negras y Pablo Castro me contestó esto. Sobras Negras quedó como título porque era el nombre de una carpeta de archivos de la compu en las que empecé a meter textos, cuentos cortos, relatos, diálogos, escenas que tenía desde dando vueltas hacía como 20 años. Algunos ya habían salido en revistas, en fanzines. Los consideraba inéditos porque habían tenido muy pocas leídas. Y bueno, y en base al título de esa carpeta empiezo a armar este libro con 4 cuentos de esa época, más 2 agregados, nuevos, escritos en pocos días, que fueron Las tiras de las reposeras, el primer cuento, y el anteúltimo. Es lindo hacer reír a los chicos. Juan Fernández Marauda, Harry, mi editor en esta ocasión, no le cerraba el título, me sugirió cambiarlo, pero bueno, Sobras Negras yo ya lo tenía fijado entre ojo y ojo como título para un libro de relatos y bueno, ahí fue. Bien. Bueno, me gusta que ahí Pablo Castro dice que el editor no le quería poner, pero él insistió y ahí abre toda una puerta. Un día vamos a hablar de la relación escritores y editores. Claro. Que es difícil que no terminen peleados en algún momento. Ah, sí. En general termina, Y es una relación termina mal. difícil, Y es claro. difícil. Salvo que seas un autor como muy permisivo. Bueno, es un vínculo No, ¿cuál es interesante. no, pero ya que lo mencionás, ¿cuál es el laburo del editor? ¿Qué hace el editor? Y Vos- el editor en general, cuando es un buen editor, interviene bastante en el texto. Te dice, mira, esto, por acá sí, por acá no, porque esto no, ¿por qué no amplias esta zona? ¿Por qué esto no? Este cuento va, cuando es un libro de cuentos, muchas veces el editor dice, este cuento no va, Ajá. buscate ok. otro cuento, como hace como una especie Una de curaduría. Y además, muchas veces interviene en el título y me encanta porque Pablo Castro dice, no le gustó, pero bueno, yo le puse Sobras Negras igual. Claro. Quiero aclarar, lo conozco a Pablo Castro hace muchos años, creo que vos también te lo has cruzado. ¿Sí? Es de Olavarría, pero vive en La Plata, Ajá. estudió en La Plata y trabaja en La Plata hace muchos años. Y todo el mundo en La Plata lo conoce como el Negro Castro. Con lo cual lo de Sobras Negras, y cuando él cuenta, Mira. tenía una carpeta de archivo donde ponía cosas que me iban quedando, es porque a él le dicen el negro. Claro, De ahí está viene bien. lo de negras, sospecho. Bueno, tiene un prólogo, Sobras Negras, de una escritora que se llama Victoria Ponce. Yo ya traje un libro de Victoria hace un tiempo que se llama Las Visitas. Sí. Creo que dentro de poco se viene un libro nuevo de cuentos de Victoria. Y retengan ese nombre porque, acuérdense lo que yo les digo, va a hacer ruido. Victoria Ponce. Ok. Tiene mucha potencialidad para hacerse conocida porque tiene una escritura muy, pero muy, muy buena. ¿Había unos cuentos de campo? ¿Eran las Sí, visitas? esos son. Las visitas son los cuentos que tenían que ver con territorio, campo, pueblo. Sí. De verdad que es muy, muy buena. Y en el prólogo de Sobras Negras, Victoria Ponce dice:
¿Cuál es el destino de las obras? ¿Qué hacemos con los restos si aún no podemos considerarlos basura? Estos cuentos parecen ser una forma de reciclado o resignificación donde fantasía, pesadilla, locura y humor dialogan con la vida cotidiana. Y tiene mucho de eso. Es un libro que te hace reír mucho. Pablo Castro es un lector de Isidoro Blaisten, Sí, fanático de Isidoro. De hecho, hace muchos años, no me acuerdo si 2012 o por ahí, yo estuve con Pablo Castro en una cosa que había organizado el Club Gem, una editorial de La Plata, que se llamaba Torneo Literario. Era una locura esas que hacían los pibes de La Plata, que era llevar cuentos propios y cuentos de un autor o autora que uno eligiera. Yo llevé a Alice Munro. Sí. Y leía cuentos míos y cuentos de Alice Munro, y Pablo Castro, era como una especie de competencia. Al final estábamos todos borrachos y no hubo ganador. Ajá. Pero Pablo Castro llevó sus cuentos y cuentos de Isidoro Blaisten. Ah, mira. O sea que se nota De ahí que viene... está, como me gusta decir a mí, en su biblioteca está Blaisten. Y también me contó que uno de los cuentos de Sobras Negras, que se llama Aunque usted no lo crea, que es el segundo del libro, ahora vamos a recorrer un poquito los cuentos, estaba dedicado a Blaisten, pero en el camino me dijo, no sé qué pasó, se perdió esa dedicatoria. No. Viste que muchas veces se hace esto de ponerle a fulanito. Sí. ¿no? Bueno, estaba dedicado a Blaisten, además ese cuento es muy Blaisten. Bueno, no está la dedicatoria. Ok. Pero bueno, es muy, muy fanático y tiene el mismo humor, la misma frescura y la misma como inteligencia y perplejidad, ¿no? Esta cosa de mirar con extrañeza las cosas, muy típico de Blaisten, y está mucho en la literatura de Pablo Castro. Después, si quieren, hablamos un poco de los cuentos de Blaisten, pero no me quiero extender. Y sí ir a los cuentos de Pablo Castro, de Sobras Negras, en los que hay mucho juego con el lenguaje, como hace Blaisten muchas veces. Por ejemplo, en un cuento de Blaisten, estoy ahora, Sí. que no me acuerdo, creo que se llama La Sed. Dice, nobleza obliga, un personaje, y piensa que es que nobleza Picardo te obliga a fumar, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Esta cosa de hacer como Hace juegos. de agarrar las literalidades de la lengua. Ajá. Y hacer juegos con el lenguaje. Bueno, eso que es muy de Blaisten, también lo hace mucho Pablo Castro en Sobras Negras, y por eso les quería leer un fragmento de Las tiras de las reposeras, que es el primer cuento del libro, para que vean cómo es la prosa, y dice así. ¿Qué pasó?, me preguntó al ver que yo pensaba y pensaba en silencio. Me acordé de algo. ¿De qué? No tiene importancia, le dije sin disimular mis ganas porque se interesara en mi recuerdo y en sus implicancias. Quería que me insistiera. ¿Algo sobre hormigas? Sí, nunca vi hormigas cargar cosas tan grandes, pero mi mamá sí. ¿Qué llevaban? Limones enteros. Abrió los ojos y torció los labios. Se están llevando una rodaja, cuanto mucho un cuarto de limón. Sin abandonar nuestras reposeras, medimos el tamaño de las rodajas, usando como vara de medición el espacio proyectado entre la yema del dedo gordo y la yema del dedo índice enfrentados. Tenés razón, no deberíamos preocuparnos. ¿Preocuparnos por qué? La miré con preocupación. Pero hice silencio, apretando mis labios. Bueno, si me los vas a contar, contámelo, y si no, no me interesa demasiado. Insistí en el silencio a la espera de que insista con su pregunta, pero Valeria olvidó el asunto de las hormigas y retomó su vínculo con el moscardón al punto de empezar, ahora ella también, a emitir un susurro que se transformó en un zumbido que se acopló al de la mosca. No te recordaba zumbar, pero zumbás muy bien. Imagino que también seguís silbando. Qué lindo silbabas con las manos. Sonrió agradecida, me explicó cómo poner las manos y los labios para formar una ocarina, y ya no hablamos por un buen rato. La escuché con el placer que a mis ojos daban los movimientos de sus manos al silbar. Bueno, ahí también aparece otra cosa que es un motivo, algo que aparece mucho en la obra de Pablo Castro, que es los bichos, los insectos. Tiene una novela que se llama Cae repelente. Y yo una vez traje un libro de poemas, porque además escribe poesía, que se llamaba Épica Doméstica, donde también aparecía el tema de las cucarachas, los matabichos.
todos los bichos y sus maneras de combatirlos. Ajá. Aparece bastante en la literatura de Pablo Castro. Pero en este cuento, Las tiras de las reposeras, hay dos mujeres, que son estas que hablaban en lo que yo leí, que están tomando sol en el fondo de una casa, están como tiradas no son reposeras, aparte tiene ese detalle que me pareció también súper lindo. Dice, son casi reposeras, esas sillitas de plástico que no se reclinan, ¿viste? Las sillas Sí. que suele haber en todas las casas. Están en esas sillas, medio desvencijadas, con las tiras medio estiradas ya, que como que te queda el culo medio Sí, ¿no? Así. sí. En un lugar que no sé, no lo dice, pero yo imagino que es Punta Lara. Bueno, hay una mención al río, porque después hay una cuestión vinculada a la inundación. Todo eso en un cuento corto, ¿no? Pero vinculado a una inundación, que también es un motivo literario. Esta de la inundación, un día vamos a hablar específicamente de cómo aparece la inundación en la literatura. Las dos que están charlando, Valeria y la narradora, están tomando de una jarra, se van poniendo medio en curda, hace calor, todo se pone como medio soporífero. Hay un clima medio La Ciénaga. ¿Se acuerdan del principio de la película La Ciénaga? Sí. De Lucrecia Martel. Sí. Marcelo. Bueno, Sí, claro. algo de eso, pero con mucho humor. El libro tiene esto que te hace reír, después, por momentos hay cosas que se ponen medio trágicas y decís, ¿de qué me estoy riendo? Ujú. Pero maneja ahí un registro del absurdo y de lo peripésico, súper interesante. Bueno, en el segundo cuento de Sobras Negras, que es aunque usted no lo crea, que es el que tendría que haber estado dedicado a Blaisten, hay una asamblea, hay varias asambleas de un consorcio de un edificio que toma la decisión de entrada de los departamentos vacíos. Se empiezan, como que se van envalentonando y empiezan a tomar la decisión de entrar a los departamentos vacíos. Sí. Hay un super yo que le habla al protagonista, eso también es muy de Blaisten, muy de Castro, como que habla con su super yo, que le dice que no lo haga. Claro. El protagonista es un músico y está esta cosa también muy platense de la convivencia entre músicos y no músicos en los edificios, ¿no? Que ensayan y todo lo que implica, y va por ese lado. El tercer cuento se llama Desatanudos y es una conversación entre un preso al que se le aparece una virgen, habla con una virgen, con la Virgen de Satanudos, que lo que hace es le da unas respuestas también absurdas y tremendas y ácidas. Por ejemplo, le dice, el cielo te pertenece, pero no puedo sacarte de tu cárcel. Entonces el preso le dice, sácame las esposas. Y la Virgen le contesta, no me entendiste, y es porque hablo de manera figurativa. Así hablamos las vírgenes y los santos, y tú, hijo, eres de la época de la literalidad, ¿no? Como hay una virgen que le dice, el cielo es tuyo, pero no, en definitiva se lava las manos. Hay algo ahí las cuestiones humanas van por un carril y en el fondo los santos les chupa todo. Van por otro lado. No es problema o no es mi problema, claro. Exactamente. Bueno, después en el cuarto cuento hay un padre que tiene un ojo solo y que hace una última actuación de clown para los hijos, que se vuelve bastante trágico. Ese cuento se llama Lo del pelo y el arte. Hay mucha familia y mucho vínculo, tía, tío, abuelo, abuela también en el territorio literario de Pablo Castro. Casi como una suerte de linajes, pero no de alcurnia, sino de clase más baja, pero sí de las pero relaciones. Están las líneas sucesorias. Las líneas sucesorias. Y hay una cosa también bastante tipo Beckett, tipo Esperando a Godot, esta cosa medio del teatro del absurdo, esta cosa de que no pasa, parece que no pasa nada. Sí. También está dando vuelta eso. Es lindo hacer reír a los niños, que es uno de los dos cuentos que dijo Castro, que escribió casi sobre el final de la edición, el de las reposeras, y es lindo hacer reír a los niños. Cuenta la historia de un oficinista que se despierta, tipo Gregorio Samsa en La Metamorfosis. Lo que sí, en lugar de sentir que es un insecto, siente que tiene una pierna que no es su pierna. Y empieza a estar toda la cuestión de que quiere llegar a la oficina a horario, está toda la cuestión de la burocracia, pero empieza a haber como dificultades muy kafkianas
pero de tercer mundo, por ejemplo. Sabe que tiene que ir a conseguir una prótesis para la pierna, pero tiene que ir a pedir las órdenes a la obra social, que las autorizaciones a la obra social, entonces no lo puede hacer. Como que toda esta cosa pesadillesca de Kafka se vuelve bien tercer mundo. Lo kafkiano traducido a nuestra realidad. A la República Bananera. O por ejemplo, necesita avisar cosas por teléfono, pero se da cuenta que no tiene saldo en el celular. Ajá, entonces, como que la cosa que se lo impide son las condiciones materiales. Bueno, y el último cuento ya del libro, que son 6, es un delirio total, se llama Vida y pronta muerte de mi sexto dedo, el menor. Y cuenta que le crece un sexto dedo en la mano por una semilla, no voy a entrar en detalles, y entonces va al psicoanalista a hablar de esto, de su sexto dedo, y le pasan escenas como esta que les voy a leer y ya con eso voy a ir redondeando. Dice: empecé terapia. Mi terapeuta me indicó que debía afianzar mis vínculos con todos mis dedos y con mi palma, pero que por un tiempo priorice al sexto. Y además me dijo que debía aumentarme los honorarios. Para inculcarle los valores del esfuerzo y la responsabilidad, pero sobre todo para poder seguir pagando terapia, trabajé junto a mi dedo menor como exhibidor de anillos en una joyería céntrica. Escondido dentro de un mostrador, por un agujero circular, asomaba mi palma izquierda, enguantada, sobre la que mi dedo se paraba firme y desfilaba, elegante, luciendo carísimos anillos de oro, plata y diamantes. Mientras tanto, yo, sentado en una pequeña banqueta giratoria dentro del mostrador, oculto, todos los días en horario comercial, giraba y giraba, haciendo girar y girar a mi palma y a mi dedo dentro de la vitrina de cristal. Bueno, se lo recomiendo. Sobras negras, de Pablo Castro, ediciones Cuero. Tiene esto, mucho humor y mucho que te reís y al final decís, pero ¿de qué me estoy riendo, no? ¿Esto vos dirías que es realismo? No es realismo, es muy vinculado al absurdo y un poco a lo delirante, y ahí tiene una cosa un poquito expresionista también, como que está todo un poquito exagerado, pero sobre todo no hay causalidades de las realistas, hay como una cosa bastante más onírica y más absurda, como que salta de una cosa a la otra y las explica, y hay mucho juego con el lenguaje, esto de me dijo, ¿por qué estás preocupado? No estoy preocupado, le dije con cara de preocupación, por ejemplo, ¿no? Esas vueltitas retóricas. Bueno, ¿les gustó? Me encantó. Pablo Castro, Sobras negras, de Editorial Cuero. Exacto. Y Marina Arias, la lectora amigable. Un aplauso, muchísimas gracias.